primer lugar, bueno, pues agradeceros que lógicamente estéis participando en este encuentro, que es verdad que convocamos, en fin, en este caso, pues con mayor rapidez, convocamos en la tarde-noche de ayer, a lo cual no ha habido pues, el tiempo que suele ser habitual en otras ocasiones, pero nos parecía lo suficientemente importante como para hacer una comparecencia, en este caso pues mi compañera Cristina Ayala y yo, y también no pueden estar porque estaban en distintos actos, pues Sandra Moneo y Jaime Mateo, con los que hemos estado la tarde de ayer y la mañana de hoy, pues manteniendo los encuentros y las reuniones oportunas en torno a la visita que realizó ayer una parte importante del Gobierno de España a nuestra ciudad, como fue el ministro Ábalos, el ministro de Fomento, antes llamado Fomento, ahora llamado Transportes, Agenda Urbana y Vivienda. Bien, lo primero que tenemos que decir, y vamos a tratar al final voy a hablar solamente yo, ha dicho Cristina que era suficiente con que hablásemos uno de los dos, bien, pues, y voy a tratar de esquematizar y ser lo más breve posible, porque de verdad que lo de ayer da para muchos titulares y ninguno negativo. Lo primero que hay que decir es que ayer el ministro Ábalos y de la Rosa, yo creo que a los burgaleses nos tomaron el pelo, se rieron de todos los burgaleses tras el circo que montaron en la tarde de ayer. Lo que vimos al final como resumen del encuentro de ayer es nada positivo, más retrasos y mentiras. Y ahora diremos por qué cada una de esas cosas. Desde luego, lo que sí que estamos viendo como valoración general es que al final la obsesión enfermiza que tiene el PSOE, el Partido Socialista, con Madrid, bueno, pues se está extendiendo en los últimos años también a Burgos. Y desde luego la pregunta sería esa. ¿Qué le hemos hecho a Sánchez y al PSOE para que nos tenga esta manía a los burgaleses? La verdad que es difícil de poder entender por qué se están ensañando así con los burgaleses, por qué nos quieren esta inquina y sobre todo viendo ayer un acto que no sabemos si fue un acto institucional o fue un acto partidista. Visto lo visto, porque en ese acto había incluso parlamentarios nacionales, había unos parlamentarios que invitaron, a otros que no nos invitaron, entonces al final lo convirtieron un presunto acto institucional en un acto partidista, porque además, como vimos, tampoco se invitó a ningún otro grupo de la oposición. Con lo cual, mal en las formas, pero sobre todo mucho peor en el fondo en la tarde de ayer. Y digo, pinceladas muy breves. En lo que se refiere al centro logístico de Villafría, en lo que se refiere al ramal norte, el tren directo, y en lo que se refiere a las autovías. De forma muy breve. En lo que se refiere a la ampliación del centro logístico de Villafría, decir que es un proyecto de la anterior legislatura, que después de mucho trabajo conseguimos que se firmara ese acuerdo con la anterior ministra Ana Pastor. Nos costó mucho, muchas reuniones, muchos encuentros, pero finalmente conseguimos firmarlo, como es conocido. Redactamos posteriormente el proyecto. No sabemos por qué se ha terminado de retrasar estos 2 últimos años, pero finalmente pues inicia las obras. Bueno, bien está que eso se le explica al ministro, cuando el ministro, por otro lado, el ministerio lo conoce de sobra, porque el ministerio ha dado el visto bueno a esa ampliación sobre el suelo de la parte norte de nuestro aeropuerto. Por cierto, un suelo que lo pone a disposición el ministerio, pero que ya fue un suelo municipal. Es decir, el ministerio pone a disposición de los burgaleses un suelo que ya era de los burgaleses. Bien, esto es lo que por fin conseguimos y, como decimos, se redactó el proyecto y ya por fin van a comenzar las obras tras este último retraso de estos últimos 2 años, sin saber muy bien cuáles han sido los motivos. Que esto se le explique al ministro, pues nos parece bien, pero hombre, sí nos sorprendió que en ese centro de transportes Burgos, que algunos hemos presidido durante muchos años con las actuaciones que hemos reflejado, bueno, se le explique al ministro y no se invite a los miembros del centro de transportes Burgos, porque esa actuación no la hace el ayuntamiento. Esa actuación la hace el centro de transportes Burgos, donde están empresarios, donde están entidades financieras, donde está Junta de Castilla y León, etcétera. Por eso sorprendió ayer que se quiera hacer esa presentación de un proyecto que no es municipal, que es del Centro de Transportes Burgos, aunque la sociedad la presida el ayuntamiento, pero el ayuntamiento es minoritario. La participación que tiene en ese ente, y como digo, pues tiene una parte importante. Cámara de Comercio, que en su día pues fue yo creo que trascendental para conseguir aquel acuerdo, los empresarios, Caja de Burgos, Ibercaja y Aseutra. Bien, nada que objetar al respecto, que empiecen las obras cuanto antes y, como digo, pues todo lo que sea que el ministro lo pueda conocer con más detalle, bien nos parece. Pero eso es lo de menos. Lo que los burgaleses estamos esperando eran respuestas de lo que realmente nos importa. Y por eso se habló ayer de otras cuestiones,
que era lo relevante y lo que desde luego nos defraudó por completo. En la alta velocidad. Bien, cuando llegaron al gobierno, va a hacer ahora 3 años, el Partido Socialista, en junio, quiero recordar, del año 2018, bueno, lo que nos dijo es que el AVE iba a llegar en la primavera del 19. Cuando se aproximaba la primavera del 19, nos dijeron bueno, que la primavera no, pero que lo tendríamos antes de concluir ese año. Repito, el 19. Cuando ya se aproximaba a final de ese año, dijeron que desde luego no pasaría de la primavera del 20, como mucho el verano. Luego fueron cambiando y finalmente los últimos meses del año 20 era cuando llegaría por fin la alta velocidad. Luego se nos dijo que el 21, por supuesto, sería el año del AVE en Burgos. Este 21, del que ya ha pasado medio año, se nos dijo que esta primavera, después ya que posiblemente con las pruebas que hay que realizar a finales de este año. Y lo último que se anuncia ayer es un nuevo retraso, difiriéndolo a primavera del próximo año. Es evidente que después de ese historial, poca confianza tenemos incluso en que primavera del próximo año llegue a esta alta velocidad. No hay más que ver ayer el convencimiento que tenía el ministro cuando dijo, con ese circunloquio, con todas esas palabras enrevesadas, que cuando finalice el primer trimestre estaríamos en disposición de. Eso significa abril, significa junio, significa septiembre, es decir, nuevos retrasos que nos anuncia el Partido Socialista para algo que es fundamental, como es esa llegada de la alta velocidad después de construir esta infraestructura durante tantos años. Por lo cual también, pues desde luego, en fin, un sinsentido y desde luego también pues una nueva decepción que nos trae el señor Ábalos y el señor de la Rosa en la reunión que mantuvieron en la tarde de ayer. Y siguiendo con el AVE, luego está la segunda parte, que es el estudio informativo. El estudio informativo que hay que aprobar. Pues, han sido 3 años de vacío. Hay que recordar que el estudio informativo ya lo presentó y se publicó el anterior ministro Íñigo de la Serna el 11 de mayo del 18 aquí. Es decir, acaba de hacer justo ahora 3 años que el estudio informativo se presentó y alguna semana más incluso que el estudio informativo se sometió, como su propio nombre indica, a información pública para recoger alegaciones, propuestas, etc. Bueno, 3 años para aprobar la declaración de impacto ambiental y todavía no se ha aprobado. Quiero recordarles a ustedes lo que pasó aquí el 2 de mayo de hace 3 años, cuando vino el presidente del gobierno a firmar aquel acuerdo tan importante del Hospital de la Concepción. Bueno, pues le recuerdo la bronca que hubo en la calle con aquella plataforma, creo que se llamaba Bureba es Futuro, en contra del trazado norte de ese estudio informativo a su paso por la zona de Briviesca. Una bronca muy considerable que 3 años después todavía no se ha resuelto. Es decir, los 3 años de gobierno socialista han sido incapaces de dar un solo paso administrativo en la alta velocidad entre Burgos y Vitoria. En 3 años han sido incapaces. Siguen deshojando la margarita respecto de esa declaración de impacto ambiental que permite aprobar definitivamente uno de los trazados a su paso por la Bureba. Es más, el ministro ayer se quitaba de medio, como ustedes vieron, diciendo aquello de, bueno, que esto a mí no me compete, es que esto es de mi compañera, la de transición ecológica, antes llamado medio ambiente. Es demencial. A nosotros nos da igual que sea un ministerio u otro. En definitiva, es el gobierno de España el que no ha dado un solo paso y, en consecuencia, no se ha podido avanzar en ese estudio informativo, en esa decisión de qué trazado definitivo es el que se elige para poder conectar la ciudad de Burgos con la capital de Álava. Y así seguimos, sin haber hecho nada. Con lo cual, mal en la llegada de la alta velocidad a la capital provincial y peor todavía en estos 3 años no haber dado un solo paso para la continuidad desde Burgos hacia el País Vasco. Si hablamos de otra actuación, que también es muy importante, como es el famoso directo, el ramal central, bueno, pues ya vieron ustedes ayer al ministro. El ministro no quiso saber absolutamente nada, acabó hablando de un estudio, de un proyecto. El propio alcalde, cuando hay un estudio presentado el 12 de junio del 18, es decir, llevan 3 años con el estudio de viabilidad que presentamos, que llevamos en mano el presidente de la Diputación y que les habla en su responsabilidad de alcalde, que llevamos al Ministerio después de haber realizado ese trabajo con todo el sector empresarial de la provincia de Burgos, incluido también el ámbito empresarial de Vizcaya, del puerto de Bilbao. Ese trabajo
que se desarrolló durante año y medio, desde que el ministro de la Serna abriera la puerta a la reapertura en enero del año 17, todo ese estudio se presentó en el ministerio, y ustedes lo recordarán, porque además se hizo de forma pública, como no puede ser de otra forma, se presentó el 12 de junio, es decir, pocos días después de la famosa moción de censura. 3 años llevan con ese estudio, con ese trabajo presentado para la reapertura, 3 años en los que no se han pronunciado, no han querido saber nada, y ahora se nos dice que se presente otro trabajo. Es más, el propio alcalde dice que se presentará otro proyecto, otro trabajo, pero si lo tiene el ministerio desde hace 3 años y no ha hecho absolutamente nada. Y ese documento es el que justifica la reapertura de ese ferrocarril directo entre Madrid y Burgos. Y ayer no se le pregunta al ministro por ese trabajo que tiene en el departamento, que tiene en las oficinas del Ministerio de Transportes, y se da una larga cambiada diciendo que se elaborará otros documentos, etc. Bienvenido sea completar eso, pero el estudio de demanda de la necesidad de ese ferrocarril está presentado hace 3 años y el Ministerio de Transportes, con el ministro Ábalos y todo su equipo, no ha dado un solo paso al respecto. Y por cierto, si me permiten ya, en cuanto a forma, en lo que se refiere al ramal directo, ustedes habrán visto que ayer el acuerdo de consenso y de unidad que se fraguó hace 15 días hoy en la Cámara de Comercio saltó por los aires. Ayer, el señor de la Rosa y la secretaria provincial del PSOE, la señora Peña, han hecho saltar por los aires ese acuerdo de todos los grupos políticos, de todos los partidos que, recordamos, anunciamos el pasado 30 del mes de abril. O sea, es intolerable que un proyecto en el que hemos dicho que vamos a ir de la mano, todos los partidos políticos juntos, es lo que dijimos hoy viernes, hace 15 días, venga el Partido Socialista y de forma unilateral intente capitalizar una actuación que al final, como hemos visto, les ha salido justo al revés. Pero es intolerable que después de haber acordado ir de la mano con este proyecto, rompa unilateralmente este consenso, este acuerdo, el Partido Socialista, el alcalde de La Rosa y la secretaria provincial del PSOE, que estuvieron ayer juntos con el ministro, sin coordinar estas actuaciones referidas al directo con ninguna otra formación política, ni del ayuntamiento, que en eso ya no entro, ni por supuesto el resto de parlamentarios. Ayer, como he dicho, se invitó a la mitad de los parlamentarios a asistir al ayuntamiento y no se invitó a la otra mitad, a los parlamentarios que estamos representando esta provincia bajo las siglas del Partido Popular. Con lo cual, también en este proyecto, mal, muy mal en el fondo, y qué vamos a decir ya en la forma. Y una breve pincelada para ir terminando, si me permiten, lo que se refiere a las autovías. Ayer vimos que el ministro no tenía ni idea de lo que estaba hablando cuando se refirió a las autovías. Por cierto, autovías de las que habló porque algunos de ustedes, medios de comunicación, preguntaron, no porque él informase o porque desde el ayuntamiento o los parlamentarios les preguntasen al respecto. Cuando se refiere a la A73, a la Burgos Aguilar, hay que decir alto y claro, como anunciaba en el inicio de la exposición, que el ministro mintió. El ministro ayer mintió a los burgaleses respecto de esa autovía Burgos-Santander. ¿Por qué? Pues porque el ministro dijo ayer que se están redactando los proyectos de los tramos que no están en obras o que no están en servicio. Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. En los tramos de Quintana Ortuño a Montorio, en el tramo de Montorio a Santa Cruz del Tozo y desde Santa Cruz hasta Pedrosa, en esos tramos no se está redactando ningún proyecto. Se redactó en su día, dejaron caducar la declaración de impacto ambiental el actual gobierno, el actual ministerio, y lo que ahora tiene que hacer el gobierno es sacar un concurso para contratar una asistencia técnica que permita a ese equipo técnico redactar el nuevo proyecto necesario para licitar las obras. Pues bien, eso no se está haciendo. Es más, las respuestas parlamentarias que nos han dado a Cristina Ayala y a mí hace un mes, lo que se dice por parte del Ministerio es que cuando haya presupuesto, que cuando haya consignación presupuestaria, sacarán el concurso para contratar asistencia técnica. Es decir, no es que no se esté redactando ya esos proyectos, como dijo el ministro, sino que incluso todavía no existe el equipo técnico de arquitectos e ingenieros que redacten el mismo. Es más, ni siquiera se ha sacado todavía el concurso. Esto es muy, muy grave.
El ministro no puede reírse, tomarnos el pelo, tomarnos por el pito un sereno a los burgaleses. El ministro anunció ayer formalmente, aunque fuese sin mucho convencimiento, como hemos tenido ocasión de comprobar, que se estaban redactando. Es falso. Y, por supuesto, vamos a presentar de inmediato hoy las distintas iniciativas parlamentarias para que nos aclare eso. No se puede mentir así a los ciudadanos. No es verdad, porque su propio ministerio nos ha dicho que no se está haciendo nada. No nos puede venir diciendo que se está redactando, si no hay ni equipo redactor todavía. Es una auténtica vergüenza lo que ha hecho ayer el ministro de Fomento del Partido Socialista con la ciudad de Burgos. Y respecto, una última pincelada de esta autovía de la Burgos-Aguilar, hombre, nuevo retraso, porque le recuerdo que esa actuación desde Pedrosa a Báscones, que son 12 kilómetros, que por cierto paralizó el Partido Socialista en el año 2010, entonces su ínclito antecesor, el señor Blanco, que paralizó en su día, lleva ya 9 años de retraso. Y ya en la última etapa, esas obras iban a estar inauguradas antes del verano del próximo del año anterior, del año 20. Después sería este invierno y en todo caso para este verano del año 21 estarían esas obras en funcionamiento. Ese tramo de, como digo, de 12 kilómetros entre Pedrosa y Báscones, ya cerca de Aguilar de Campoo. Pues bien, el anuncio ayer en este caso, que también ha pasado bastante desapercibido, es que se vuelve a retrasar y ya no es que se inaugure durante el verano, sino los burgaleses que vayan o vayamos a Santander, nos olvidamos este verano de poder ir por esos 12 kilómetros de autovía, de nueva autovía, y ya ayer el ministro lo volvió a demorar hasta finales de este año. Último trimestre de este año, dijo, para no equivocarnos. Así nos va. Así nos va. Con lo cual también retraso de puesta en funcionamiento de los 12 kilómetros, como decimos, en ese tramo entre Pedrosa y Báscones. Ya entre Báscones y Aguilar, esos últimos 6 kilómetros, por supuesto, ni habló al respecto. Y otro tanto podríamos decir, y ya no les quiero cansar más, de la autovía Burgos-Logroño, ninguna fecha para la rescisión del contrato, ninguna fecha para la licitación del tramo más urgente, que es entre Ibeas y Villafranca-Montes de Oca, nada de nada. Y, por supuesto, de la autovía del Duero ya, mejor no hablar, porque está exactamente igual o peor que la autovía Burgos-Aguilar respecto de la redacción de los nuevos proyectos. En definitiva, un desastre de visita en el día de ayer, no entendemos para qué le trajo el alcalde de la ciudad, para traer todo malas noticias, y lo que vemos cada vez que va pasando, cada mes que pasa con este nuevo gobierno, es ese ensañamiento que tiene el Partido Socialista con la ciudad de Burgos. Se van a quedar cortos los madrileños respecto de la ojeriza que el partido, que es socialista, que el gobierno tiene con ellos respecto de la ciudad de Burgos. Esto es lo que estamos viendo. El ensañamiento con los burgaleses está siendo todavía más grave de lo que está haciendo el gobierno con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y por eso decimos y reiteramos que no sabemos qué les hemos hecho, buenamente y con sinceridad, qué hemos hecho en Burgos para que nos tenga esta ojeriza el Partido Socialista desde el gobierno de España. Cada noticia que dan es a peor. Y esto no puede ser. Y desde luego los parlamentarios y otras entidades gobernadas por el Partido Socialista en esta provincia, pues parece que no están por la labor de exigir, de reivindicar actuaciones que con dificultades, pero fueron dando pasos en los años anteriores y, como vemos, en estos 3 años del nuevo gobierno, que se cumple ahora precisamente, en 15 días, vemos lo que está significando para la ciudad de Burgos. Y ya, que venga el ministro, para no aportar nada nuevo, sino todo noticias negativas en el día de ayer, desde luego es un sinsentido y desde luego los burgaleses se nos ha quedado cara de circunstancias. Nosotros nos podrán llamar pesados, a mi compañera Cristina Ayala, a Sandra Moneo o a Jaime en el Congreso, pero no vamos a parar en el seguimiento directo, día a día, minuto a minuto y de forma pormenorizada de estas infraestructuras que son fundamentales para los burgaleses. Y por supuesto ya de que nos cobren luego por circular por ellas, ya hablamos en su día y no vamos a repetir lo mismo en estos momentos, aunque desde luego seguiremos hablando en el futuro. Y esto es un poco lo que les podemos trasladar Cristina y yo. Y si tiene alguna pregunta, pues evidentemente estamos a su disposición. Veo que aquí Miguel Calvo comenta ¿qué iniciativas? Pues mire, las iniciativas que vamos a trasladar son básicamente 2. Una batería de preguntas, que por supuesto les haremos llegar, en fin, las registraremos a lo largo de este fin de semana, se lo haremos llegar a lo largo de la próxima, una batería de preguntas para que aclare el gobierno
todas las contradicciones que acabamos de poner de manifiesto. Claro, a ver si por escrito nos van a decir las mentiras que ayer ha trasladado en rueda de prensa el ministro de Fomento, el ministro de Transporte de España. Con lo cual, un amplio número una batería de preguntas en lo que se refiere a la llegada de la alta velocidad, lo que se refiere al ramal norte, ese corredor central del directo Madrid-Burgos, y, cómo no, pormenorizado en lo que se refiere a esas autovías. Para actualizarlo, son preguntas que hemos hecho en su día, que nos fueron respondiendo, pero evidentemente tenemos que aclarar todas las mentiras y las contradicciones en las que ayer incurrió el ministro, que da idea de que vino simplemente de mero trámite y de paso por esta ciudad. Y por otro lado también, nosotros desde luego vamos a pedir que algún alto cargo del Ministerio de Transportes, posiblemente no el ministro, que tiene una agenda más complicada, pero algún alto cargo nos explique en el Senado también el cronograma, el calendario de actuaciones y de previsiones para ejecutar los tramos que faltan en esas autovías. Esto debemos tener una comparecencia y que nos lo expliquen de forma detallada para informar, lógicamente, a todos los ciudadanos. Yo, si me permites, Javier, sí que me gustaría volver un momento a la reunión que tuvimos hace 15 días entre todos los partidos políticos, porque sí que me gustaría destacar que una de las cosas de las que se habló es que entrábamos en un momento, como todos ustedes conocen, con los proyectos europeos y con los fondos europeos Next Generation respecto a las posibilidades que podía tener el tren directo. Ni una sola palabra dijo el ministro a este respecto. Nada en absoluto. O sea, cuando en lo que se quedó políticamente fue en vamos a abrir un nuevo espacio precisamente para ver si estos fondos nos pueden ayudar con el tema del tren directo, cuando esos fondos, como bien ustedes saben, una de las críticas que estamos haciendo desde el Partido Popular a nivel nacional es que los está capitalizando el jefe de gabinete del presidente del gobierno, en vez de, como en otros países, estar fiscalizados por una autoridad independiente. Nada en absoluto, ni una sola palabra. Con lo cual, pues todas las expectativas que pusimos en aquella reunión en ir de la mano respecto a los fondos europeos, el ministro no dijo ni una sola palabra. Se limitó, como todos ustedes pudieron escuchar en sus palabras, a decir que él aceptaría encantado todo lo que le viniese de otras administraciones. Cuando no se nos olvide, nosotros insistimos una y otra vez en esto, él es el titular, que cuando digo él no quiero decir el ministro Ábalos, sino el gobierno de España es el titular de la línea y por tanto es el que tiene que tomar la iniciativa y no esperar a que otros la tomen. Creo que es importante destacar que de eso que vimos hace 15 días respecto a un nuevo posicionamiento de cara a los fondos europeos, nada de nada. No sé si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Pues, lógicamente estamos a vuestra disposición y si no, pues de verdad que agradeceros la asistencia en esta convocatoria, que lógicamente ha sido pues, relativamente precipitada desde la tarde-noche de ayer, pero entendíamos que la ocasión era fundamental por todo lo que hemos hablado y, lógicamente, pues el enfado que tenemos por lo que representa para la ciudad y para la provincia de Burgos, ¿no? Agradeceros, como digo, pues agradeceros, Cristina y yo, este encuentro y, lógicamente, pues estaremos en contacto en los próximos días, en las próximas semanas, para lo que vaya viendo. Que paséis buen fin de semana y muchas gracias. Gracias.